Es verdad, Leo, no te ha buscado todavía quizás por algún orgullo tonto que tenga por allí, pero ya la decisión está hecha. Lo que tienes que ponerla en práctica. Y vas a ver por qué esta decisión. Y vas a ver también qué es lo que esta persona ha caído en cuenta. ¿Cuál es el 20 que le cayó? Ya te vas a dar cuenta. Y dice el mensaje canalizado, no te ha buscado, pero su decisión parece no tener reversa. No ha cerrado ciclos contigo aún. Eso y muchísimas otras cosas más es lo que le sucede a esta persona porque necesita realmente volver otra vez a la felicidad contigo. Ahí te dejo la lectura, pues. Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Empezamos, pues, entonces, visualizando a esa personita especial, preguntándole primero que nada qué siente o qué piensa, qué siente por ti exactamente, qué está pensando de ti en este momento, qué quiere hacer. Pregúntale también a la relación o a la situación si esto se pudiera volver a dar. Se lo preguntas al tarot. También pregunta si hay posibilidades de un retorno. Si no, cuál fue el motivo por el cual esta relación se terminó. Cuál será la trama, si puedes entender bien la trama, de qué te quieren hablar y consejo y resultado final también para ti. ¿De acuerdo? Así que vamos entonces a empezar. ¿Cuál es la trama aquí en esta situación? ¡Qué maravilla, mi querido Leo! Aquí ya tienes todas las de ganar. Yo diría que aquí tienes todas las de ganar. Aquí me pueden estar hablando de los 3 tiempos. Esta carta es maravillosa. Esta es una carta del 10 de copas. Esta es la carta de la felicidad plena. Esta es la carta de estar juntos. Aquí viendo a los hijos crecer, viendo nuestra casa, viendo el campo, viendo la productividad que hay, porque esto en el campo significa productividad también. Estamos juntos y estamos produciendo lo que tenemos que producir para seguir adelante y para ser cada vez más felices. Entonces veo acá que sí es una trama muy importante, porque si es el pasado, el que podemos tener acá, eso lo vamos a ver más adelante, es alguien que está añorando. Así como tú visualizas a esa persona para preguntarle qué es lo que quiere o qué es lo que siente, esta persona te visualiza de esta manera, pidiéndote que de verdad vuelvan otra vez a esta situación, a esta misma imagen. Si es una persona del presente ahorita, no tengas la menor duda que esta persona lo que desea es nada más y nada menos la felicidad, más nada. No pide más nada, la felicidad. La felicidad y contigo, lógicamente, contigo. Y si es una persona nueva que podría venir para ti, esto es lo que estaría añorando. No viene a jugar carritos, no viene a jugar muñecas, viene a querer tener y mantener una relación estable, duradera y seria contigo. Esto sería la trama de esta lectura y vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar. Voy a poner aquí de los dos lados las cartas de lo que esta persona siente y piensa de ti. Hay una gran verdad que esta persona va a enterarse en cualquier manera. Y lo que pasa es que también aquí hubo ya, como decir, la justicia divina ya como que hizo su trabajo. Una persona que ahora te está añorando, y ya veo que es un pasado, está añorando fuertemente la idea de un regreso definitivo. Una persona que está trabajando porque sí, tuvo que pagar su prisión de desamor, ¿eh? Así como toda persona que tiene que pagar ante la justicia. En este caso, ante la justicia divina, tuvo que pagar porque estuvo muy, digamos, como muy desubicada en un momento determinado, como muy desajustada energéticamente, como muy desbalanceada esta persona. Y vino la justicia divina y ¡rac! Le dio, como quien dice, dos toquecitos allí. Como dicen en mi tierra, le bajó el copete y ahora esta persona sí que está viendo mucho, pero mucho más claro toda la situación. Esta carta significa que la persona te dice, ahora lo veo todo claro, ahora me doy cuenta de toda la situación, ahora lo único que yo deseo después de haber salido de esta justicia divina, ahora yo lo único que quiero es un regreso.
Yo no sé si esta persona, por ejemplo, ha estado con otra o en otra relación, puede haber sido. Lo cierto es que aunque esté en otra relación, es como si no tuviera nadie. Te lo tengo que advertir, porque no está hecho, no está haciendo sino mirar justamente a donde está esta situación, que esta carta es la carta tuya con esa persona en felicidad plena. Y eso es lo que más realmente está deseando esta persona que se dé, que se dé. No quiere absolutamente más nada sino eso. Y de paso, lo bueno de todo esto, te lo digo, mi querido Leo, lo bueno de todo esto es que esta persona ya está consciente de eso, ya lo ve claro y está yéndose hacia el futuro, a donde tú estás, al sitio donde quiere estar contigo. Se ve, se imagina en el futuro o visualiza el futuro contigo de nuevo acá en esta relación. Vamos a estar claros, creo que eso lo está manifestando las cartas. Depende de la carta como salga, en el lado que salga, uno puede ir viendo a dónde está mirando, para dónde está dirigiéndose, etcétera, etcétera. Entonces esta persona está visualizando o te está visualizando y está cayendo en cuenta en eso, que eso es lo que quiere, que lo que quiere es llegar a esto contigo de nuevo. Y todo ha sido porque la justicia divina tuvo que intervenir en algún momento determinado, porque la personita se le estaba yendo como quien dice la balanza, ¿no? Estaba como que el fiel de la balanza no estaba muy coordinado y tuvieron que ponerle un parado. Como decir, bájate de esa nube y siéntate aquí en este banquillo de los acusados y vamos a hablar qué es lo que pasa contigo. Entonces sí que se dio cuenta realmente. Mira la relación que pasó aquí. Aquí en esta relación pudo haber sucedido muchas cosas. Y una de las cosas que pudo haber sucedido era orgullo, digamos como cierto egoísmo en la relación. Como que es una persona que verdaderamente era bastante orgullosa. Que quizás se ha tardado en un regreso, probablemente por eso, porque estaba en este juicio en ese momento y no veía, estaba desbalanceada, que no veía realmente lo que se estaba perdiendo en su vida, que era esa relación contigo. Se la estaba perdiendo de todas por ese gran egoísmo. Y eso es lo que pudo haber pasado. Eso es lo que puede ser o lo que pueda permitir esta gran tardanza. Porque el colgado es la carta más lenta que hay en los arcanos mayores. Pero mira, otro arcano mayor, y fíjate que han salido ya 3 arcanos mayores. Importante. Esta persona, el resultado final, te está diciendo el tarot, es que hay conexión de nuevo. Hay conexión de nuevo. Y esto imposible que te lo puedas perder. Imposible que no fuera de otra manera. Porque ya te hablé claramente que esta persona ya le cayó el 20 y sabe qué es lo que desea. Sabe que lo que quiere es el regreso contigo de nuevo a casa. O decir, quiero volver a casa. Se monta en su caballo porque quiere venir a casa. Pero lo que quiere es esto. No quiere peleas, no quiere problemas, no quiere nada. Lo que quiere es esta felicidad plena contigo de nuevo. Y todo, vuelvo y repito, gracias a la justicia divina. Esta persona quizás la lejanía, el tiempo, la distancia, la indiferencia, el corte, la torre, qué sé yo qué, le pudo haber dado a esta persona como quien dice su lección y ahora sí está entendiendo que lo que necesita es una vuelta para llegar a esto y está conectadísima contigo. ¿Qué significa conectada? Que te piensa, que te recuerda, que todo el tiempo está mirando el pasado y acordándose de tantas cosas, que visualiza tu relación con esa persona y realmente lo que quiere es esto, que todo el tiempo está es nada más que mirando para acá. Todo eso gracias pues justamente a la justicia divina. Y mira, definitivo, te manda a decir el tarot, como decir consejo o advertencia, que esta persona ya lo tiene decidido. Ya lo tiene decidido, Leo. Lo único que hace falta es poner en acción. Es como decir, ya firmé el acuerdo y lo que hay es que ponerlo ahora en práctica. Es todo. Ya firmé esta situación, ya firmé esta ley, ya firmé este acuerdo, ya firmé esta decisión. Ya lo que necesito es ahora ponerla en práctica.
Sí que te lo digo. Me parece fantástico y maravilloso lo que te ha salido, honestamente. Aquí dice, acéptame de nuevo. Oye, y eso va a venir, a eso va a venir esta persona. Esas son una de las cosas en la cual esta persona ha tomado decisiones, en la que quiere venir a plantearte y a pedirte, por favor, a través de esta carta también de conexión, que quiere otra vez entrar contigo en una relación, que le aceptes otra vez de nuevo. Vamos a ver aquí los oráculos. Bueno, primero voy a sacar aquí esto. Está regresando esta persona y te digo también que esto va a ser más rápido de lo que tú te puedas imaginar. Sí que te lo digo también. Una lectura bastante directa, bastante compacta, bastante simple, pero bien concreta, yo diría. Y sí, esta persona de verdad necesita un regreso. Si de verdad te ama, no tardará en llegar. Y fíjate que salió la carta de la velocidad. O sea que en resumidas cuentas, mi querido Leo, tengo que decirte y tengo que darte la noticia de que esta persona verdaderamente sí que te ama. Seguimos sacando cartas. No regresa por orgullo, lo que acabamos de hablar acá, que esta persona se había tardado porque el orgullo estaba ahí presente. Y es una carta muy lenta. ¿Recuerdas? Ahí te lo dejo. Y vamos a ver otra carta más. ¿Qué más te dicen por aquí? Claro que le va a doler tu indiferencia. Eso es todo. Eso es todo. Eso es parte de la justicia divina. La indiferencia que tú le estabas aplicando y que eso le hizo caer en cuenta en muchas cosas. La justicia lo llamó a capítulo o la llamó y le digo, venga para acá, pajarita o pajarito. Siéntese aquí. Mire esto, esto y esto y esto. Ahora usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Ahora usted va a tener que luchar por esa relación. Y he dicho, he ahí la situación. Y ya, mi querido y adorado Leo, para ya ir finalizando con esta lectura, vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas. Un mensaje canalizado, que puede ser que venga de la parte de Tauro, como puede ser que venga de la parte de un Escorpio. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué dice. No te ha buscado aún, pero su decisión parece no tener reversa. Ya, como te repito, no te ha buscado aún, su decisión es esta, ya la tiene firmada, lo que tiene ahora es que actuar. No ha cerrado ciclos contigo, pero esto está pasando ahora, pero verás que más vendrá. Prepárate entonces para esto. Todo esto lo está sintiendo en este momento esta persona y es definitivamente algo que yo diría que es inevitable. Las cosas van a llegar porque tienen que llegar. Es una persona que no se tardará en llegar porque verdaderamente te ama esta persona. Quizás en un momento determinado estaba un poco quizás reacia debido al orgullo, como siempre al principio el orgullo, pero luego empezó a caer en cuenta muchísimas cosas. Así que mi querido Leo, ahí te voy dejando con esa lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en otro próximo video. Un besito. Te quiero. Bye.